Hi, my name is Tiago Pérez. Haciendo el PhD, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos en el 2012 y tener la primera experiencia de viajar a Estados Unidos y trabajar relacionado con cosas que continúo trabajando. Mi primera experiencia fue trabajar en Boston por unos años y después terminado, ya casi decidiendo volver a Argentina, Vladimir me ofreció trabajar en el proyecto de Atomic Force Microscopy y me vine a trabajar acá. Yo tenía experiencia trabajando en la Sala Limpia acá en Nice, entonces fue genial la posibilidad. El proyecto principal estamos trabajando en el desarrollo de puntas de AFM, de Atomic Force Microscopy o microscopía de fuerza atómica. Esta punta tiene las características de que tiene una cavidad óptica integrada en un chip. Entonces es muy sensible, ¿sí? Es altamente sensible y tiene una excelente resolución temporal, lo que significa que podemos explorar fenómenos físicos mucho más rápidos. La técnica de microscopía atómica, ¿sí? Es una técnica donde se estudia la interacción de una punta muy fina, ¿sí? Con una superficie, las interacciones moleculares que existen y si tenemos un método para detectar la deflexión de la punta, ¿sí? Podemos tener conocimiento de la morfología, de la rugosidad de la muestra. Hay dos opciones. Una opción es uno puede acercar la punta hacia la superficie y ponerla en contacto, ¿sí? Entonces, si yo recorro y encuentro un step o encuentro una diferente espesor, voy a sentir eso y voy a tratar de alguna manera con la información que obtengo de la deflexión, tratar de caracterizar ese paso. ¿Sí? Ese es un modo que se denomina modo de contacto de la punta, ¿sí? Pero existe otro modo, ¿sí? Que es poner la punta a oscilar, ¿sí? Cerca de la superficie, que se llama tapping mode, y tratar de conservar la fuerza entre la superficie y la punta. Entonces uno puede también recordar parte de la superficie, ¿no? Lo que mejoraríamos nosotros en este tipo de puntas, como te decía, la detección de la deflexión es externa. Se utiliza un láser y un fotodetector para reflejarlo en la punta de AFM y obtener información sobre la deflexión. Entonces nosotros incluimos una cavidad óptica que cumple la función de ese láser, pero la cavidad óptica está incluida en cada punta. Estamos reduciendo el sistema de detección óptico, que es todo el equipo de AFM, lo estamos reduciendo a un chip. Ese es el proyecto principal, pero de ahí se desprenden distintas ramas, ¿sí? Una de las ramas es colaborar con el grupo de Andrea Centrone, que trabaja con espectroscopía infrarroja, y combinar estos dos tipos de técnicas. Nuestra técnica, que tendría resolución para determinar la morfología de la muestra, combinándola con la espectroscopía infrarroja, lo que hacemos es también tener conocimiento de los compuestos químicos que forman la muestra y de las propiedades térmicas de la muestra. Y otra de las patas de este proyecto sería tratar de ver el funcionamiento de estas tips en agua, ¿sí? Lo que nos llevaría a trabajar con muestras biológicas. El grupo de Centrone hizo un trabajo el año pasado donde explora su técnica con puntas convencionales, trabajando con el plegado de proteínas, ¿sí? Lo que es muy importante porque este tipo de proteínas están generalmente asociados con Alzheimer y otro tipo de enfermedades. Entonces es súper importante, pero hay que estudiarlas en agua, que es el entorno natural de las células vivas, ¿no? Entonces nuestra propuesta es tratar de ver si podemos aplicar nuestras puntas a este tipo de medidas nuevas. Hay una variedad enorme de técnicas. Usamos muchísimo el electromagnetismo para tratar de entender cómo es la distribución de los modos, mucha óptica. También usamos muchísima mecánica para entender el movimiento del cantilever cuando está en el aire y cuando está en contacto con la superficie. Cambia todas las propiedades mecánicas. Generalmente cuando está en contacto también depende de las propiedades elásticas del material donde lo hemos situado, ¿no? Pero también tenemos que tener muchísima destreza experimental, ¿sí? Porque la primera parte del proceso fue tratar de reproducir estas puntas, tratar de fabricarlas. Entonces tenemos que tener destreza para en la Sala Limpia poder reproducir este tipo de técnicas con las técnicas conocidas. Esta combinación con otra técnica, con la técnica infrarroja, yo creo que el tener una nueva técnica con esta sensibilidad es súper importante, ¿sí? Desarrollar una técnica que mejora la anterior, ¿sí? Y que tiene muchísima sensibilidad para muestras de tamaños nano es muy importante. Pero el salto a trabajar con muestras biológicas es muy importante porque si uno puede de alguna manera aportar
¿sí?, al entendimiento de este tipo de proteínas, por ejemplo, de estas proteínas, el plegado de estas proteínas, de alguna manera también está haciendo algo que retribuye a la sociedad, ¿no? Ese es otro de los puntos que todos los científicos siempre piensan, ¿no? Generalmente se trabajó mucho sobre la microfabricación de muestras inorgánicas y caracterizaciones, y ahora se está volcando todo ese mismo tipo de técnicas al desarrollo de dispositivos biomédicos o a la interacción de estos dispositivos micromecánicos con tejidos del corazón, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de técnicas que en el pasado se creía que eran solamente trabajos que no iban a tener ninguna conexión directa con las personas, ahora se está viendo que tiene una aplicación directa en dispositivos médicos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas.